Muy buenas noches, soy Manuel Quiles Cruz, aquí estamos transmitiendo desde el puerto de Acapulco. Aquí me encuentro hoy, estamos transmitiendo y vamos a tener la mesa número 12 de esta mesa permanente de política educativa de México. La mesa 12 se viste de gala con un tema que es la gestión en las escuelas de educación básica en la estrategia de Aprende en Casa 2 y las implicaciones para las comunidades escolares. Un tema muy interesante porque, si mal no recuerdo, ya hemos tenido temas de, de gestión escolar y sobre todo también de Aprende en Casa. Estamos viviendo ya en la nueva normalidad, pero ya estamos en el sexto mes desde que se anunció la sana distancia y sin darnos cuenta hemos llegado a 6 meses. ¿Qué nos dirán los expertos sobre la gestión en las escuelas de educación básica en la estrategia de Aprende en Casa 2? Para eso tenemos esta noche y saludo al doctor Miguel Ángel Bertis Galván, que es el comentarista de estos temas de política educativa en México. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel. Buenas noches, muchas gracias, maestro Manuel Quiles. Pues bienvenidos aquí a nuestros dos invitados, a Miguel Ángel Pérez Reynoso y a Claudia Santizo Rodal, dos expertos y experta en los temas de gestión escolar, de políticas de educación básica. Pues bienvenidos, pues estamos esperando que nos vayan a revelar algunas reflexiones interesantes, importantísimas, ambos con mucha investigación, con publicaciones, con mucha experiencia. Pues bienvenidos y bienvenidos todos los que nos están siguiendo, muchas gracias. Ya saben que si les gusta, pónganle compartir. Gracias, maestro Quiles, adelante. Y pues ya está la transmisión, está esta transmisión en Facebook, ya están compartiendo algunos maestros y tenemos esta noche al doctor Miguel Ángel Pérez Reynoso. Y el doctor Miguel Ángel Pérez Reynoso es profesor normalista, es psicólogo por la Universidad de Guadalajara y es doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es profesor titular en la unidad de Guadalajara precisamente y es miembro del equipo de redacción de Educación Futura y de la revista Educarnos, lunes, Educación y Sociedad. Los temas son política pública y formación docente y damos la bienvenida al doctor Miguel Pérez Reynoso. Muy buenas noches, doctor. Tu micrófono. Tu micrófono. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a estar aquí haciendo un diálogo informado y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente, porque le da fuerza y contenido a esta mesa permanente de política educativa. Estaremos con usted después de la doctora Claudia. Doctora Claudia, muy buenas noches. Saludamos aquí en esta mesa número 12, mesa permanente de política educativa. Un proyecto académico totalmente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pues, doctora, es un verdadero placer aquí con este tema que tiene que ver con la gestión escolar, con la institución educativa, con Aprende en Casa 2. Y tenemos 6 meses y las instituciones están trabajando también. Hay una posición de política educativa del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, pero ustedes nos dirán qué está sucediendo. Quiero hacer referencia brevemente, y lo iré haciendo por partes también, a su trayectoria de formación, porque la doctora Claudia Santizo Rodal obtuvo la licenciatura en Administración Pública por el Colegio de México y la maestría en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver. Ella es doctora y su doctorado lo obtuvo en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y pertenece desde 2007 al Sistema Nacional de Investigadores y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha hecho docencia también porque hasta 1998 fue profesora investigadora en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas y desde 2007 es profesora investigadora
de tiempo completo en el Departamento de Estudios Institucionales de la División de Ciencias y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Desde junio de 2020 es coordinadora de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Coajimalpa. Doctora, bienvenida, y el tema que hoy vamos a abordar tiene que ver con la gestión en las escuelas de educación básica, en la estrategia de Aprende en Casa 2, las implicaciones para las comunidades escolares. Y yo creo que hay mucho que decir también en este tema. Doctora, tiene usted la palabra y le agradeceremos 15 minutos y aquí nosotros también le avisamos. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Pues miren, cuando trato el tema de gestión escolar en educación básica, busco considerar aspectos generales que se podrían presentar en cualquier situación. Reconozco que ese análisis hace que predomine una situación de las escuelas regulares, por ejemplo, las escuelas primarias generales de zonas urbanas, pero no de los ambientes de las zonas comunitarias o indígenas o de las escuelas regulares multigrado en zonas rurales. Sin embargo, la pandemia pues trastocó la actividad cotidiana de todas las escuelas y también nuestra forma de enfocar los problemas. La contingencia nos revela las diferencias que existen incluso entre las escuelas de una misma modalidad, en un mismo territorio, en una misma zona escolar. Las escuelas públicas generales de organización completa en las zonas urbanas presentan grandes diferencias en sus respuestas a la contingencia sanitaria, y nos muestra la pandemia de manera cruda las brechas que ya sabíamos que existían entre estos ambientes urbanos y los ambientes de las escuelas comunitarias, de las escuelas indígenas, en las vastas zonas rurales de nuestro país. Bueno, en esta contingencia no solo es difícil, sino podría decir que poco útil buscar establecer o definir criterios generales para la gestión escolar. Por gestión escolar me estoy refiriendo a todas las decisiones que en este momento toman directores y docentes para continuar con su actividad educativa. Y quiero poner algunos ejemplos. Bueno, en las notas que nos presentan diversos medios de comunicación, nos muestran los problemas que enfrentan no solo las escuelas, sino las familias para que sus hijos sigan estudiando, y cómo los docentes y directores buscan ofrecer soluciones para que las clases sigan siendo posibles. Y para ello cuentan con limitados recursos financieros y limitado acceso a tecnologías y dispositivos. Un ejemplo reciente es la nota del periódico El Universal, que nos presenta un caso en la montaña de Guerrero, en un poblado cercano a Metlatónoc, donde una madre de familia intenta ayudar a su hija con las tareas escolares. Estamos hablando de un hogar con piso de tierra y paredes construidas de manera rudimentaria, con madera. No hay celular, no hay televisión, en todo el pueblo no hay conectividad, no hay internet a la redonda, digamos, en varios kilómetros. La señora no domina el español, no tiene estudios de primaria completos, se encarga de tareas domésticas y ahora tiene que atender las tareas escolares de su hija. Sin embargo, no puede comprender todo lo que la niña tiene que desarrollar. Este caso está concentrando todo tipo de problemas que las familias pueden estar enfrentando en mayor o menor medida con la educación de sus hijos, y son la realidad que está afectando ahora a la gestión escolar. Los docentes, los padres de familia y otros actores han dado a conocer también por diversos medios las soluciones que han encontrado para dar clases a distancia. Algunos ejemplos que me gustaría destacar son los de los docentes de preescolar y primaria que transmiten sus clases, y para ello crearon escenarios visualmente atractivos para los niños, ¿no? Crean todo el ambiente del aula, lo recrean en casa. Un docente, por ejemplo, que aprendió a usar un software para crear sus clases y explicarlas con dibujos animados. El docente que adecuó su camioneta para en Comitán, Chiapas, recorrer con otras comunidades rurales con una antena que le permite crear una zona de Wi-Fi de unos 50 a 100 metros de alcance para que los niños puedan conectarse y hacer la tarea,
el docente que imparte clases desde el café internet, la docente que pide donación de televisores y los reparte en las casas de sus alumnos porque no cuentan con televisión, es decir, para que puedan ver el programa Aprende en Casa. Algunos fenómenos naturales como inundaciones, por ejemplo, han dejado a las familias sin este tipo de dispositivos. O el ejemplo de la comerciante ambulante como madre de familia que tiene a sus hijos estudiando en la banqueta afuera de algún lugar con Wi-Fi, donde puedan tener acceso a la señal de internet y poder ver qué está diciendo la maestra, ¿no? Estos casos ilustran la diversidad y la complejidad de las situaciones y las soluciones que se han encontrado de acuerdo a recursos, habilidades y la creatividad de docentes y padres de familia. La pandemia nos hace recordar de manera muy clara que la gestión escolar no solo se refiere a tareas administrativas como llenar formatos, realizar reuniones, organizar la planeación del ciclo escolar, sino que también está afectando a todas estas decisiones la condición socioeconómica de los estudiantes y sus familias. Sabemos que las escuelas no pueden compensar estas carencias de los estudiantes y sus familias. Por ejemplo, en un área de escasos recursos, muchas escuelas no pueden proporcionar conectividad porque las mismas escuelas no cuentan con ese servicio. Además, las funciones y tareas de la gestión escolar son definidas en gran medida por la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría es la que establece las cargas administrativas que ocupan el tiempo de directores y docentes, asigna los recursos que determinan estas posibilidades de acción de las escuelas y además hace ajustes en sus disposiciones. Por ejemplo, ahora la disposición es seguir las clases por televisión en el programa Aprende en Casa, la disposición para que los docentes y directores mantengan contacto con sus alumnos y las reuniones de cuerpos colegiados que pueda estar marcando la SEP, digamos, en un calendario oficial. Algunas de las acciones que hemos señalado de docentes y directores buscan solucionar los problemas de manera inmediata para continuar impartiendo clases en este escenario de contingencia sanitaria. Sin embargo, muchas de esas experiencias pueden ser útiles en un futuro próximo para introducir cambios en el funcionamiento de las escuelas y en la forma de enseñar y aprender. Es decir, hay que considerar que va a tener que haber ajustes en esos procesos de enseñanza-aprendizaje por las condiciones particulares que nos han revelado ahora los estudiantes y sus familias. Las nuevas acciones emprendidas por directores y docentes pueden ser prácticas de gestión y de enseñanza que sean permanentes. Yo esperaría que en algún momento la Secretaría de Educación Pública definiera una política que considere las experiencias y acciones que han puesto en práctica en esta emergencia los docentes y directores para hacer ajustes en las políticas dirigidas a la educación. Es decir, en este momento nos encontramos en un espacio abierto para la iniciativa de directores y docentes para mejorar y potenciar las acciones que están realizando durante esta emergencia. Y estas acciones, el alcance que tengan o la variedad que tengan va a depender de la comunicación que puedan establecer los docentes entre ellos en una misma escuela y entre escuelas. Es decir, que la solución del seguir proveyendo el servicio de educación ahorita está en manos de los docentes. Por eso me gustaría considerar acciones que se pueden considerar de gestión escolar, que serían, por ejemplo, fomentar y establecer redes entre docentes y directores de una escuela o entre varias escuelas. Muchas de ellas ya existen, pero me refiero a fortalecerlas para comparar experiencias de lo que hacen ahora, cómo pueden mejorarlo y las posibilidades de que las acciones se vuelvan una práctica cotidiana y regular para las escuelas. Una estrategia que siempre se discute y se analiza continuamente en la investigación educativa es la del trabajo colaborativo, y las redes son una forma de colaborar. Las condiciones impuestas por la pandemia para sostener la educación
muestran las posibilidades que los docentes y directores tienen para mejorar la gestión escolar a través de la creación de redes. Otro punto es que la educación en casa es un concepto que va más allá de que los padres de familia revisen y ayuden en las tareas de sus hijos. Esto se ha dicho mucho también en los análisis. En esta pandemia, los padres de familia tienen una responsabilidad importante para mantener la continuidad del proceso educativo. En la investigación educativa se destaca que las capacidades que hay en las familias, por ejemplo, su escolaridad, aumentan o afectan el desempeño de los estudiantes. Hasta ahora la política educativa no considera una estrategia para que los padres de familia ayuden a complementar en casa lo aprendido en el sistema escolar. La pandemia obliga a pensar en una situación donde la casa es una extensión de la escuela, un complemento del aula, aunque siempre guardando la distancia de que los padres de familia no deben asumir responsabilidades de docencia, pero sí pueden adoptarse dinámicas de trabajo en casa que faciliten el aprendizaje de sus hijos. Y aquí es donde está la labor de los expertos en pedagogía, en realizar el análisis de los programas que han mostrado ser exitosos en condiciones de desventaja social para proveer estrategias que nos sirvan ahora en estos ambientes de aprendizaje con adversidades. En ambientes con mayores recursos, algunos docentes ahora en la pandemia han optado por mantener comunicación con los padres a través de WhatsApp. Esta es una acción sencilla y puede tener efectos positivos en los niños. Varios estudios muestran que al mantener comunicación los docentes con los padres, al informarlos continuamente del progreso que tienen sus hijos, de sus dificultades en el aprendizaje, los padres saben dónde está el niño y qué deben supervisar y tienen la orientación del docente. Entonces esto reduce el costo de esa supervisión y seguimiento, lo hace más sencillo porque los docentes están brindando información, digamos, en tiempo real del progreso que tiene el niño en sus distintas materias o clases. Por ello, considero que será esa formación pedagógica la que tendrá el papel clave para los docentes, no solo en esta pandemia, sino a futuro, no solo porque vamos a pasar más situaciones como esta en el futuro, sino porque se deben buscar estas experiencias exitosas para mejorar la educación en contextos que de por sí son adversos, aunque logremos resolver esta situación de la pandemia, esos contextos adversos van a estar ahí y hay que buscar esas experiencias que vinculan la actividad cotidiana en el hogar y del trabajo que realizan los padres y de la actividad de trabajo que también realizan los niños para ayudar al sostenimiento de la familia. Hay que pensar cómo vincularlas con actividades que generen aprendizaje, es decir, cómo esas actividades pueden generar aprendizajes. Eso es algo que ya existe, hay programas exitosos que lo hacen, pero tenemos que traerlo más a un primer plano para que la Secretaría de Educación Pública lo adopte y lo adapte en las políticas públicas hacia la educación. Las soluciones yo creo que se van a encontrar en esa comunicación que los docentes establezcan a través de sus redes para complementar lo cotidiano que ocurre en casa con lo que ellos tienen como objetivos de aprendizaje. Creo que para concluir son los docentes los únicos que pueden promover prácticas que posibiliten esa mejora de aprendizajes en contextos de emergencia y que después, mostrando resultados, tendrán que presionar para que la SEP defina políticas educativas que vayan en esa dirección. Es decir, en este momento la solución está en los docentes y ellos tendrán que demostrar cómo estas prácticas funcionaron para cumplir ciertos objetivos. Estoy hablando de documentar en qué consiste la práctica, documentar el proceso y documentar el resultado. Y son resultados que se pueden documentar en este tiempo de la pandemia. No necesitamos largos, medianos plazos, sino simplemente desde que empezaron a ejecutar ciertas acciones
para hacer posible la educación, qué resultados han tenido. Y experiencias pues son vastas, igual que los contextos educativos que son vastos y diversos. Gracias. Sí. Sí. Bien. Sí, maestro Quiles, creo que tiene apagado su micrófono, no lo No, estamos ya está. escuchando. Maestro, su micrófono. Ya está Perdón, encendido. perdón. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy amable. Interesantes los puntos de vista. Y ahora vamos con el doctor Miguel Ángel Pérez Gracias. Reynoso. El tema para los maestros, la gestión en las escuelas de educación básica en la estrategia de Aprende en Casa 2, las implicaciones para las comunidades escolares. Ya nos están viendo un buen número de maestros en Facebook Live, y al término de la primera participación del doctor Miguel Ángel Pérez Reynoso, haremos comentarios sobre lo que están diciendo los maestros en Facebook Live. Doctor, tiene usted hasta 15 minutos para su primera participación. Muchas gracias. Bienvenido. Pues agradezco esta iniciativa, profesor Manuel Quiles Cruz, Miguel Ángel Vértiz Galván. Buena iniciativa para ponernos en diálogo, como decía Reims, en un diálogo informado. Y a la doctora Claudia, pues gracias por toda su exposición primera. Yo la firmo con todo gusto todo lo que usted dijo. Voy a tratar de buscar otras aristas, otras miradas de todo esto. Y el temor, el riesgo que veo es caer en lugares comunes, pero bueno. El contexto de pandemia nos ha obligado a tener un contexto de emergencia. Y la pregunta aquí es cómo se toman decisiones en el escenario de la política pública en una emergencia. Y la emergencia ha sido que no han sido decisiones educativas, sino decisiones sanitarias. Es decir, las oficinas de la Secretaría de Educación se trasladaron a la Secretaría de Salud para que de ahí, a partir de mirar el semáforo, se viera cuál era la decisión más adecuada que se tenía que tener. La decisión fue, era mejor, el principio fue preservar la salud como prioridad número 1 y después las cosas se iban a ir atendiendo poco a poco. De marzo a finales de ciclo escolar, en junio, julio, fue una flexibilidad terrible donde el control estuvo en ningún lado, estuvo sobre una inercia de trabajo que cada escuela, cada comunidad, cada centro educativo lo decidió. En este ciclo escolar se buscan iniciativas como más racionalizadas en términos de una política más clara, la cual no ha sido del todo clara. Yo voy a tratar de colocar tres componentes de un triángulo que sistémicamente se articulan. El plano de la política regulada por el Estado en cuanto a disposiciones, directrices, iniciativas, que ya las conocemos, y que están ahí en una iniciativa de no regresar a las aulas, mantener las escuelas cerradas, habilitar espacios en casa, y esto de Aprende en Casa es como la estrategia central. Sin embargo, esto poco se documenta y nuestro sistema educativo, de pasar de un sistema normalizado, casi uniforme, pasa a un sistema totalmente diversificado, porque casi cada casa es un sistema educativo chiquito. El segundo elemento tiene que ver con el trabajo en casa, la dinámica de las familias, la atención, la conectividad. Ya la doctora Claudia hablaba bueno, normalmente medimos o vemos las cosas desde los polos metropolitanos, pero bueno, todavía el sector de población que vive en zonas rurales, el sector de población que está alejado de los polos metropolitanos, que no tiene conectividad, que no tiene ni aparatos, que no tiene dispositivos, que no hay un uso doméstico ni cotidiano de los aparatos, entonces hace que la tarea educativa ahí se vea difícil. O sea, ante las viejas asimetrías, sumamos nuevas asimetrías donde la injusticia del sistema educativo se hace un poco más injusto. El tercer componente tiene que ver con las implicaciones sociopedagógicas que recaen en las escuelas, en la vida de los maestros, en las zonas escolares,
en la cotidianidad escolar de atención del día a día. Los tres elementos no son coherentes entre sí. No podemos como encapsularlos y tratar de mirarlos con una matriz uniforme. O sea, hay que ver como caso por caso, como estado por estado. De hecho, el ejemplo que nos pone la doctora Claudia del caso emblemático de la montaña de Guerrero es una muestra, no sé si sea la norma de lo que está pasando a nivel nacional o sea un caso atípico de algo que pasó. Yo digo que está entre mitad y mitad porque gran parte de la vida cotidiana del trabajo escolar en esto de aprende en casa tiene como este tejido nuevo. Y las inequidades no solamente son para los sectores desfavorecidos, también los sectores medios o los sectores acomodados también han sido golpeados porque no basta tener aparatos e internet en casa, sino cualquier falla puede afectar el servicio. Y la política pública esto no lo ha tocado. Una de las cosas yo publicaba hace algunos días en los lugares donde tengo espacio, en vez de repartir libros de texto, podrían haber repartido unos aparatos cargados con todos los materiales, democratizar la conectividad y democratizar la distribución de dispositivos electrónicos para enfrentar de mejor manera la pandemia. Pero bueno, uno publica cosas y uno no sabe quién lee, ¿no? En este sentido, me detengo más en los dos puntos primeros y trato de regresar al primer punto. El primer punto es la política, el Estado, las disposiciones, las directrices. Y bueno, y porque ahorita escuchando a la doctora Claudia, me parece que la política ahora no tendría que venir, y hoy más que nunca, de arriba hacia abajo, sino hay que escuchar los nuevos relatos, las nuevas narraciones que en un escenario inédito se están dando y tomar decisiones políticas pensando o mirando abajo de cómo se están haciendo las cosas, con un alto sentido de legitimidad de estas acciones, de estas prácticas, de estas iniciativas. El trabajo en casa y las implicaciones sociopedagógicas tienen una correspondencia en donde aparece un tejido nuevo en dos sentidos. La responsabilidad pedagógica de los padres de familia, que es una responsabilidad ancestral, que fue los primeros pedagogos estaban en la casa. La tarea educativa en esta visión así como durkheimiana de la herencia pedagógica de las generaciones viejas que le heredan a las generaciones nuevas todo el legado cultural que la humanidad ha acumulado. Bueno, pues hoy se replica esto, pero en la emergencia, con poco tiempo y con el hartazgo de muchas familias que han vivido la asfixia de estar en casa. Y la correspondencia que hay con las familias con los docentes y con la escuela, es este hilo, este puente inédito que no se había trazado, de hacer un nuevo pacto de solidaridad en términos de un proyecto común que es la educación de los niños y las niñas y los jóvenes. O sea, la responsabilidad de la escuela traslada gran parte de las acciones a la familia, con apoyo o no, pero la idea es buscar estos canales primero en la comunicación y luego en la acción. O sea, las redes de WhatsApp, los videos, los grupos privados en Facebook, las reuniones o las visitas casa por casa, o el entregar en fotocopias los materiales de trabajo y luego pasar a recogerlos, hace una serie de historias que no se habían vivido y que pocos están escribiendo. Necesitamos recuperar desde abajo este relato diverso, multiuniforme, de prácticas educativas que no se habían pensado. Y la doctora Claudia habla de un rescate positivo, de las buenas prácticas en esta pandemia. Pero también había que rescatar las otras prácticas, ¿no? En el caso de Jalisco, que es donde me encuentro, hay docentes que dicen así: yo no me formé para trabajar en estos escenarios, no estoy capacitado, no estoy habilitado y por lo tanto quiero retirarme, entonces me amparo. Estoy esperando 2, 3 años para la jubilación y no tengo condiciones de trabajar. Yo decía con los alumnos que estoy en la Universidad Pedagógica,
pues que sería bueno que se enlistaran para el relevo, ¿no? Pero estos relatos o estos escenarios que nunca habíamos vivido y que es probablemente después de que se cierre esta parte de esta historia de nueva normalidad, quién sabe cuándo se vuelvan a vivir o si nos tenemos que acostumbrar a vivirlo así. Pero estos relatos inéditos hay que buscarles un sentido diferente para conectar las tres piezas del rompecabezas, en buscar un nuevo sentido de las cosas. Y el sentido en el fondo es el sentido educativo de lo que implica todo ello. Testimonios, por ejemplo, de familias de clase media, donde los hijos están en casa conectados, pegados a las tareas por Classroom, pero dice, los dos trabajamos y trabajamos fuera de casa. Los hijos se tienen que quedar solos. Entonces, esta habilitación del padre o la madre como una extensión de pedagogos, no hay una garantía en muchos hogares. Me parece que la Secretaría, no sé si tenga datos duros o datos frescos o datos aproximados, para ir sistematizando el escenario en el sentido de las modalidades de atención, el tiempo que se pasa en la ejecución de algunas tareas, la respuesta que tienen los testimonios de los niños, la respuesta que tienen los testimonios de los padres de familia y las implicaciones que tiene para los docentes. O sea, necesitamos como ordenar la información, pero no nomás para que nos sirva que la información está ordenada, sino para las decisiones que vienen en la segunda vuelta. Las implicaciones pedagógicas para la escuela, para los docentes, han sido muy tremendas. O sea, los docentes han incrementado su nivel de exigencia profesional para responder favorablemente. Dicen ahí en testimonios, es que estamos trabajando mucho más, en condiciones más difíciles y hay un agotamiento, un cansancio. Simplemente los que están frente al monitor, o sea, las horas que pasan de frente a una pantalla son terribles. Entonces hay nuevos cansancios o nuevos agotamientos en este escenario que estamos viviendo. Y piden así como tiempo fuera, como descanso, como respiro, porque esto empieza como a asfixiar algunas prácticas. La doctora Claudia pone prácticas muy inventivas, o sea, el talento de quien sabe dibujar, de quien sabe hacer tira cómica, de quien sabe hacer un video, o sea, esta parte es lo más valioso, pero esta parte me parece que es la parte minoritaria. La correspondencia que hay entre lo que se vive abajo con las decisiones de los que están arriba, en términos de que todo esto logre tener una correspondencia para una política pública que urge en este momento, porque las políticas que se han tomado, las decisiones en el plano de la política han sido igualmente en la emergencia. O sea, tratando de resolver las cosas a modo de bomberos y no con una calma o con una mesura para pensar de qué manera podemos responder de tal manera, primero, conocer tratar de sacar un denominador común de las respuestas, de las prácticas, de los problemas que tenemos para que la política que se diseñe responda de la mejor manera a los hogares y a los docentes y a las escuelas. Tenemos, por cultura pedagógica, las escuelas son muy diversas, o sea, cada escuela es un mundito que tiene un estilo cultural de decidir, de actuar, de vincularse con la sociedad. Escuelas muy exigentes a través de una visión muy prescriptiva, en donde desde los directivos, el supervisor, supervisora, tiende a exigir el cumplimiento a rajatabla. Escuelas un poco más flexibles y escuelas que han sido mucho más flexibles de entender la dimensión del contexto y han dado un alto nivel de autonomía para las decisiones de los docentes. Los docentes son los que ejecutan, los docentes son los que resuelven las cosas en esta alianza con los padres de familia en los hogares. El problema es que no conocemos lo que se está haciendo y no sabemos lo que va a generar todo esto en términos de los productos finales que vamos a tener. El organismo encargado al final del ciclo escolar pasado, este organismo que sustituye al INE, que no tiene un nombre
Mejoradú, un nombre que no es muy agradable, se dio cuenta de que los planes y programas de estudio estaban muy saturados. Los contenidos de estudio estaban abotagando y estaban muy sobrados para los aprendizajes básicos que deben de tener niños y niñas. Había que bajar la exigencia curricular y había que subir la disposición para los aprendizajes que estaban sirviendo para el momento. El escenario se está tornando en un escenario que normaliza la tipicidad en este tipo de contexto que vivimos. Y eso no es del todo favorable porque nos estamos acostumbrando a vivir en medio de una emergencia a la cual no le hemos respondido de la mejor manera en todos los aspectos, en todas las esferas, en todas las dimensiones. Yo termino con una parte que está como en el deseo de los niños y niñas, de los jóvenes de las escuelas. Y lo dicen de manera muy sencilla. Ya quiero regresar a la escuela porque quiero volver a ver a mis amigos. Quiero sentir la cercanía de mi profesora. Quiero escuchar su voz, pero no mediada por un aparato. Entonces, esta parte que tiene que ver con el vínculo, con el contacto, con la interacción, con el sentir el calor humano al lado de otros humanos, me parece que es una cuestión que poca gente ha revalorado. A la escuela no se va para aprender contenidos de estudio solamente, sino se va, y es más importante, los vínculos socioafectivos, el vínculo humano, las interacciones, porque eso en última instancia es lo que nos hace humanos. Los docentes también quisieran regresar, pero también tienen miedo de un regreso así como inhabilitados, porque esto también los entumió en un trabajo que es de todos los días, de levantarse a una hora más temprano, de tener que preparar cosas para los desplazamientos. Entonces, esta normalidad que hemos creado, esta normalidad atípica sobre la cual nos estamos sumiendo, también está generando vicios que hay que superarlos, que hay que responderles de otra manera. El Estado me parece que no ha tomado todos los hilos en su mano, no tiene un control total de la situación y esta autonomía de facto para las escuelas, para los maestros, para los hogares, genera diversidades, pero también genera riesgos en términos de que el rezago educativo puede aumentar, las bajas en los aprendizajes también, y que no vamos a poder cumplir ni cubrir con estándares mínimos de responder educativamente bajo un contexto de pandemia, que sigue siendo mundial y que todos los países que siguen en una situación de riesgo están respondiendo. Me parece que el relato que tenemos que escribir es recuperar las buenas y las malas prácticas, es recuperar cómo estamos enfrentando esto en los dos ámbitos, desde el hogar y desde la escuela, y tener un corpus, una matriz articuladora que permita generar una política pública y una gestión hacia abajo, pero que rescate lo que desde abajo se está haciendo. Yo creo que este es como el punto, y yo les pido a mis alumnos, yo pido a las escuelas, ahorita todo lo que se escriba es bueno, porque de esto que estamos escribiendo, como nadie lo ha vivido y nadie lo ha escrito, vamos a generar las primeras líneas de un testimonio que será revisado más adelante por investigadores, por antropólogos, por sociólogos, y vamos a hacer un gran libro, el libro del siglo XXI a partir de lo que hemos vivido en este 2020. Yo aquí le dejo en esta primera intervención y bueno, espero preguntas o comentarios para una segunda vuelta. Y agradezco mucho de nuevo la invitación. Gracias. Doctor Miguel Ángel Pérez Reynoso, muchas gracias, muy amable. Interesantes los comentarios también que ustedes nos han regalado, que nos están regalando esta noche. Y hay muchas cuestiones que nosotros podemos ir observando. Yo quiero comentar algunas cuestiones que se están señalando. Tenemos saludos del Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca. Saludos cordiales a todos los de la mesa. Y el doctor Fernando Flores Velázquez
desde el Estado de México dice que resulta paradójico que hoy la gestión que se promueve, si bien emergente, se ha privatizado, alejada de las necesidades y realidades de la pedagogía constructiva, del pensamiento del profesor y de lo que sería el pensamiento del niño al centro. Y ha sido relevado por una educación bancaria centrada en la televisión, que, como ustedes señalan, ha hecho emerger las asimetrías del sistema educativo. Excelentes intervenciones, la de la doctora Claudia y la del doctor Miguel Ángel. Les cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván y tenemos saludos. Nos están viendo un buen número de maestros y tenemos maestros que nos están viendo en el Estado de México, en Oaxaca, hasta ahorita son los que estoy identificando. Doctor Miguel Ángel Bertis, comentarios, por favor, si es tan amable. Con todo gusto, maestro Manuel Quiles, pues muchas gracias por la presentación, gracias a los comentarios de Claudia Santizo y Miguel Ángel Pérez Reynoso. Pues me parece que yo empezaría recuperando o partiendo de la reflexión que hace la doctora Claudia Santizo sobre la necesidad de documentar o de valorar, de evaluar tal vez las diferentes prácticas que se están realizando in situ y que están resolviendo de facto la política educativa a través de la estrategia Aprende en Casa, tanto en la primera parte como en esta parte actual. Y lo digo porque en realidad yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho y bueno, más allá de volver a repetir los datos sobre elementos que generan exclusión, inequidad, la cantidad de televisiones, ese 10% de personas que no tienen acceso a la estrategia Aprende en Casa a través de la televisión y del Internet, pues me parece que efectivamente la política educativa se ha implementado en lo que nosotros llamamos de arriba hacia abajo, que es una estrategia que asume que la estructura del sistema educativo es algo así como una maquinaria bien aceitada y que va a operar de manera muy bien estructurada lo que en las altas esferas del diseño de la política educativa están imaginando que va a funcionar y que tiene que estarse implementando. En la realidad, esta política, si bien diseñada de arriba hacia abajo, me parece que deja muchas lagunas, deja muchas ambigüedades, deja muchas preguntas abiertas respecto al cómo hacer cada una de las funciones que se imaginan asignadas a los docentes, a los padres de familia, a los supervisores, a los asesores técnicos pedagógicos y en general a las comunidades que se encargan de llevar y que son la cara de la educación pública en el sistema de educación básica en este país y que sin embargo están resolviendo y eso está representando lo que sería una estrategia, si bien no pensada desde la política educativa, pero sí una estrategia de abajo hacia arriba y más aún desde un punto de vista más vanguardista, lo que señala Claudia Santizo desde el punto de vista de las redes, y lo cual es cierto, pero yo lo quiero reflexionar porque no vamos a esperar, a mí me parece que sería es una esperanza perdida si esperaríamos que fuese la misma política pública la que genera las condiciones para estructurar las redes de políticas o las redes de docentes, de padres de familia, de comunidades escolares que estructuraran, que compartieran, que comunicaran la experiencia, las mejores prácticas, los asuntos, las creencias de lo que sí va a funcionar y lo que funciona. Y en todo caso tendría que ser un esfuerzo organizado desde las mismas comunidades y hacia las otras comunidades escolares para que se estructuraran de manera afortunada los esfuerzos, se aprendiera de los demás, se aprendiera de las buenas prácticas, se conocieran los riesgos y las responsabilidades que tienen otras comunidades en términos de experimentos que han realizado y se pudiera valorar bien cómo sacar adelante lo que yo he tratado de llamar un sistema de resiliencia para la educación básica, para recuperar la escuela y recuperar el sistema de educación básica pública en este país. Y bueno, quiero cerrar señalando que en términos de análisis de política pública, de análisis de gestión de las políticas, Aprende en Casa me parece que es más cercano a lo que la teoría llamamos sistemas flojamente acoplados, lejos de una estrategia bien estructurada. Es más bien una estrategia en la cual los actores, a través de sus creencias, a través de esas interpretaciones y diálogos que construyen entre ellos a través de lo que creen y piensan que va a funcionar,
están construyendo la comunicación, están tratando de reconstruir o de interpretar de qué se trata la función que cada uno debe de llevar a cabo. Y me parece aquí una cuestión importante para la investigación y también para la reflexión, si es que pudiésemos llegar a ver algo tan afortunado como lo que propone Claudia, de las redes de comunidades escolares para compartir experiencias y analizar su realidad, que tiene que ver, a mí me parecería interesante ver qué es lo que en términos de control de, o lo que Marx y Olsen, algunos expertos en política pública, llaman control del significado, es decir, qué elementos, qué significados, qué contenidos de la política educativa están dando sentido y orientando la acción de los docentes, es decir, los conceptos que trae la reciente reforma educativa del 2019, la excelencia educativa, la reivindicación del docente, es decir, todos esos principios de la nueva escuela mexicana están siendo elementos que orientan la acción, contribuyen para que los docentes y las comunidades escolares esclarezcan el rumbo y las salidas y las decisiones que deben de tomar. Son los viejos, las antiguas conceptos como calidad educativa, como rectoría del Estado, los que están siguiendo en una inercia, predominando las decisiones y orientan los significados que dan a las decisiones que toman los actores educativos, o son otros nuevos que no conocemos y que valdría la pena reconocer en este esfuerzo. Bien, pues hasta aquí mis preguntas, bueno, mis inquietudes, más que preguntas, mi reflexión, mi análisis a partir de lo que se ha dicho. Y bueno, pues les devuelvo la palabra, maestro Quiles, a la doctora Claudia Santizo a través de usted, para que nos redondee un poco lo que se ha dicho, lo que han participado y las preguntas que han estado haciendo en las redes sociales. Bien, gracias, doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Nos escriben en grupos la maestra Violeta Ariadna Así Sánchez Cruz. Nos dice: saludos desde Santa María del Llano, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, la secundaria técnica número 63, Justo Sierra. Muy buenos comentarios. También tenemos a la maestra Almadelia Salguero Castelán, que manda saludos a los miembros de la mesa desde esta noche fría en la Ciudad de México. Y nuevamente el doctor Fernando Flores Velázquez desde el Estado de México. La maestra Ludivina González Yáñez desde Puebla, también escribiendo: un gusto de escucharlos. Y de los grupos de Jalisco también están saludando. Hay muchos saludos a los participantes, y en esta idea de la gestión en las escuelas, en las instituciones, pues el maestro sigue siendo una parte importante, una parte fundamental. Los maestros creo que han colocado el sentido de la armonía en el tono educativo que cada uno de ellos maneja, porque se han visto confraternos, unidos, comunicando a sus alumnos, haciendo un trabajo de conjunto y haciéndolo con muy buena voluntad también. Le vamos a ceder la palabra nuevamente, hasta por 5 minutos, a la doctora Claudia Santizo, y tiene hasta 5 minutos, doctora Claudia, para darnos otros puntos de vista, porque muy interesante lo que usted ha dicho y lo están felicitando también en los grupos que tenemos aquí, que estamos revisando también. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias. Pues sí, yo quisiera recalcar que estamos ante una situación inédita, que aunque en estudios de política pública de prospectiva, sobre todo en el sector salud, sí se había previsto que para este año en particular se hacían escenarios futuros de cómo podía ser el estado de la salud de la población mundial por estos tiempos, y ya se preveía que podía haber este tipo de infecciones por virus que sacaran de toda dinámica cotidiana a la humanidad. Sin embargo, ningún país previó estrategias para una situación como esta. La respuesta que tenemos de las autoridades ante la situación
No es la respuesta óptima porque nadie tuvo una respuesta óptima. Al no planear acciones de antemano, rutas críticas de antemano de una situación que se podía vivir en esta magnitud, pues, de todo tipo de inconvenientes y circunstancias que ha implicado, no podía haber una respuesta eficiente, efectiva, equitativa, porque no se previó. Pero lo que sí creo que podemos hacer, y estos mismos libros de prospectiva en el sector salud nos dicen que estas situaciones, una vez que se desencadenan, la humanidad no se deshace tan fácil de ellas. Es decir, que nosotros podemos estar en otro escenario similar a este en unos años más, cada vez en menores lapsos de tiempo, pueden ocurrir situaciones de emergencia sanitaria. Supongamos 5 años más, ya no décadas como ahora desde 1918, ¿no? Que fue la última gran pandemia, sino que van a irse acortando esos ciclos. Y creo que podemos aprender mucho de lo que está pasando ahora. Si realmente tenemos esa capacidad, como decía el doctor Miguel Ángel Pérez y el doctor Miguel Ángel Vértiz, de aprender de las buenas y de las malas prácticas y diseñar políticas públicas para situaciones como esta. De hecho, estamos en una nueva normalidad. Sabemos que el regreso no va a ser fácil para ninguna institución educativa de ningún nivel, desde preescolar hasta universidad, no va a ser fácil. Va a ser una transición lenta y yo creo que varias de las prácticas que hay ahora van a tener que combinarse con lo que conocíamos como la normalidad, ¿no? Que ahora es la vieja normalidad, y que van a tener que ser estrategias combinadas. Es decir, las mismas universidades estamos en dilemas que resolver para saber cómo regresar de manera escalonada, que regresen solo los que van a hacer actividades en laboratorios, manteniendo la sana distancia, que no regrese quien no tenga que regresar en periodos, digamos, en un lapso corto en el futuro, porque el riesgo, mientras toda la humanidad no tenga una vacuna, no esté medianamente protegida, el riesgo es muy alto. Y sobre todo para los niños. Al principio, si ustedes se acuerdan, al principio de esta emergencia sanitaria, se pensaba que los niños tenían cierto grado de inmunidad, pero después nos fuimos dando cuenta con los estudios que se han hecho, sobre todo en Inglaterra, que los niños parecieran ser asintomáticos, pero tienen muchos síntomas en sus órganos internos cuando los ataca el virus, porque si bien no terminan en un hospital con un respirador, sí la falta de oxígeno en los órganos internos, que es lo que provoca este virus, les causa daño renal, daño cardíaco y otro tipo de padecimientos para los cuales van a tener que tomar medicamentos por varios años y quizá hasta de por vida. Entonces, aparentemente no se veían ellos tan afectados, pero sí lo están. Una vez que se contagian, sí pueden quedar con otro tipo de secuelas. Se desconoce mucho todavía de este virus y sus efectos según los grupos de población. Entonces, debemos pensar en un regreso que no va a ser tanto como un regreso a lo que conocíamos, sino un regreso que tiene que tener diversas estrategias integrales de salud, de educación, de una continua sensibilización de lo que esto implicó para poder retomar todo tipo de servicios, pero de ninguna manera va a poder ser una dinámica normal. Y tan es así que sabemos que los países que han intentado regresar a sus actividades como si no sucediera nada o como si ya hubiera pasado la etapa crítica, están recayendo en el número de contagios y están regresando a las estrategias anteriores que tenían en la etapa crítica de la pandemia. Entonces sí necesitamos nuevas políticas porque estamos ante una nueva situación. Y es una situación que no se va a resolver en poco tiempo.
Creo que como humanidad tenemos que acostumbrarnos a episodios como este, y la pregunta es, ¿qué tan preparados vamos a estar para el que sigue? ¿Qué nuevas políticas vamos a tener en marcha en muchos sectores, no solo el educativo, cuando otra vez nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, la forma en que hemos hacinado no solo seres humanos, sino especies animales distintas, nos provoque otra vez un virus para el que no estemos preparados, o un fortalecimiento del virus actual, que no hay que olvidar que está constantemente mutando. Entonces, mentalmente nos tenemos que preparar para nuevas políticas, pero que van a surgir de abajo hacia arriba, como lo señalaban ya, y que son la única salida posible que vamos a tener para medianamente funcionar como sociedad. Y cuidar estos aspectos de equidad, de justicia social, de que no haya niños fuera de la escuela en otra situación parecida, pues sí implica repensar las estrategias de los ministerios y secretarías de educación en todo el mundo. Gracias. Doctora, Gracias. muy interesante lo que usted nos dice y nos deja sorprendidos y va a dejar sorprendidos a muchos maestros también. Esta frase de que regresen los que tengan que regresar y qué va a pasar después que no sabemos en estas condiciones. Pero está hablando Santizo Rodal y ella hasta, bueno, ha trabajado como evaluadora externa de diversos programas dirigidos a la educación pública básica, entre ellos el modelo de participación de padres de familia en la educación del Consejo de Fomento Educativo, el programa Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación Pública, el programa de apoyos a la educación básica en la Fundación Ford en México, y se desempeñó como consultora del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para la elaboración de la publicación Buenas Prácticas de Educación Básica en América Latina. Colaboró con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizando diagnóstico de la educación básica titulado Mejorando el Liderazgo Escolar, reporte del contexto mexicano. La voz es una voz autorizada y agradecemos su presencia en esta mesa número 12, mesa permanente de política activa. Vamos con el doctor Pérez Reynoso. Vamos a cederle la palabra al doctor para sus segundos 5 minutos en esta participación. El doctor Miguel Pérez, profesor de la Universidad en origen y maestro actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional en Guadalajara. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Bueno, yo quiero tomar como 4 piezas y nada más mandar flachazos. Los estudiosos del sistema educativo nacional daban cuenta, bueno, Bertis lo decía, que la política pública en nuestro país desde que se crea la SEP va a cumplir 100 años, 1921, vamos a entrar en el 2021, el año que entra la Secretaría de Educación Pública cumplirá su centenario. Siempre ha sido una política de disposiciones de arriba abajo, pero tenía 3 componentes en la estructura. Una parte superior, donde estaba la élite, donde estaba el diseño, la confección de las políticas. El ministro de Educación últimamente se reunía en su unidad de asesores, todo esto. Una parte baja, que son los ejecutores, básicamente los maestros frente grupo, los maestros de banquillo, como se llegaron a llamar en términos de no como una cuestión de identidad o de autodefinición. Y una parte intermedia que es muy interesante, que tenía que ver con los mandos medios, supervisiones, asesores técnicos. Y entonces esta parte intermedia era un colchón, permitía que las políticas tuvieran correspondencia. Esta parte intermedia ahorita está como en crisis, está muy golpeada, porque
que la pandemia ha hecho que las exposiciones lleguen como más directamente. Entonces, el sistema ha quedado un poco colapsado ante el estilo que se tenía. Había una reforma educativa en turno, se venía los primeros cursos de capacitación para un sector y estos tenían que ir dando a conocer por efecto onda al resto y lo último le llegaba a los maestros, la última parte de la ola que era muy poco. Esta parte ya no funciona, ya no sirve, ya no opera para estos momentos. Entonces, el sistema tiene que mover sus piezas y tiene que idear otro tipo de mecanismo. Segundo elemento, yo no sé si en el plano de la racionalidad de las personas que están en la Secretaría les interesa responder como favorablemente o solamente buscan legitimar sus iniciativas y prestigiar su imagen. Porque pareciera que les interesa mucho el asunto de la imagen, tienen compromisos con algunas corporaciones, fundaciones o grupos televisivos, pero no se ve en los contenidos o en los anuncios compromisos como más contundentes en términos de una preocupación de lo que está pasando. Y esto lo enlazo con el asunto de, de las conectividades. Me parece que el monopolio de la comunicación que existe en nuestro país no ha sido suficientemente invitado a que valore esto y a democratizar un poco algunas de la infraestructura que se requiere. O sea, básicamente, por ejemplo, en este país, en plena pandemia, pues la conectividad debe de ser libre, no pagar por ella y no pagar caro por ella, y todo mundo tener acceso en donde esté, donde se encuentre de manera totalmente democrática. Esta parte no se ha dado. O sea, se sigue cobrando y se sigue cobrando caro para tener una conexión a Internet. Entonces, el Internet ahorita es como el nuevo oro para educación. Que tengo datos, no me pude conectar porque se me cortó el Internet. O sea, y esta parte debería, la autoridad debe estar mucho más preocupada en acciones verdaderas. Termino con la idea de la doctora Claudia, la idea es de ella, yo la retomo. En este sentido de un esquema por redes, me parece muy sugerente. Y el problema de las redes es quién toma la iniciativa, o sea, quién empieza a animar, a gestionar, a facilitar procesos, de tal manera que no se ven luego supeditados algunos, perdón, lo voy a decir feo, como algunos agandalles de alguien que quiere capitalizar a su favor por ideario político, ideológico, de otro tipo, y no con esta cuestión bondadosa de construir desde abajo y tratar de incidir en las decisiones importantes a partir del valor o del capital que se está viviendo y escribiendo en estas prácticas valiosas, en este compromiso que corresponde a la escuela con la familia. Y el esquema por redes es muy sugerente. La idea es tener una iniciativa al respecto. Yo creo que aquí en la mesa o en una siguiente vuelta, los organizadores podían abrir un espacio para trabajar en propuestas en un esquema por redes, primero locales, estatales, y luego una red nacional, o como le llamaban algunos colegas, una red de redes que permita darle legitimidad a la voz, a la matriz, a la práctica, al testimonio que se construye desde abajo, desde el corazón mismo de la escuela y de cómo se ha vivido y sobre todo rescatar la parte valiosa. Las nuevas pedagogías, las pedagogías valiosas se escriben de esta manera. Yo creo que darle un cuerpo, un corpus significativo a la práctica primero, al contacto con el colega, a la red, a las voces de todos, yo creo que sería muy sugerente. La idea es de la doctora Claudia, yo digo que había que trabajarla más adelante para que esto logre convertirse en una política pública, y yo no sé, en todo esto del saber de Miguel Ángel Vértiz, ¿en dónde cabría? O sea, la política pública en redes horizontalizadas, democratizadas, en un diálogo permanente de ida y vuelta, yo vería que esos serían como los elementos claves para poderla animarla. Y bueno, yo les agradezco mucho, termino con esta idea y estamos aquí conectados para lo que sigue.
Y bueno, agradezco este diálogo informado que ha sido muy valioso para mí. Gracias. Doctor Miguel Ángel Pérez Reynoso, muchas gracias. Muy interesantes también los puntos de vista. Este tema da para mucho. Este tema da para mucho, mucho más, inclusive viéndolo también ya desde los propios profesores, porque ustedes como investigadores nos dan sus puntos de vista. Seguro que los maestros se están quedando con muchas ideas porque no vemos así comentarios cuando sucede que hay otro tipo de preguntas, pero ahorita parece que son muy contundentes los puntos de vista que ustedes nos están regalando. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván, vamos a agradecer a nuestros participantes en este tema que resulta muy atractivo, porque siempre hablar de la gestión en las escuelas de educación básica, en la estrategia de Aprende en Casa 2 y las implicaciones para las comunidades escolares va a dar para mucho, va a dar para más, inclusive normar cuestiones institucionalmente y en norma, inclusive desde la propia Constitución, porque creo que no hay nada normado. Miguel Ángel Bertis Galván, doctor, despedimos esta transmisión y agradecemos a nuestros participantes. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron, pues me parece que pues se pusieron algunos temas que son de gran interés, la invitación de Miguel Ángel Pérez Reynoso a intentar construir estas redes de forma autónoma, autogestiva, pues me parece que es una iniciativa que sería bueno que varios la tomaran, que varios hicieran esta responsabilidad. Desde mi perspectiva, pues me parece importante y siempre una red es plausible, es fácilmente integrable cuando se comparten las creencias, cuando se comparte el fundamento de la red y el propósito de la misma. Y me parece que debe haber muchos puntos en común en esta nueva estrategia o estas nuevas modalidades que estamos viendo para la implementación de la educación, y lo habrá, como bien lo señala Claudia, lo habrá en su momento cuando tengamos que retomar o intentar recuperar una normalidad, una escuela que ha estado cerrada. Cuando decidamos que es pertinente empezar a abrirla, pues habrá también buenas razones, buenas causas para poder continuar con estas discusiones, con estas redes, con estos mecanismos de diálogo compartido para mejorar la situación. Bien, pues eso es todo pues por hoy. Me parece que hay bastante material, pues les agradezco a nuestros invitados, Miguel Ángel Pérez Reynoso, a la doctora Claudia Santizo Rodal, pues ambos especialistas que nos regalaron valiosos minutos de su tiempo, valiosas reflexiones, les agradecemos mucho y pues bueno, buenas noches, nos seguimos viendo en las siguientes, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Hasta luego, muy buenas noches, maestros, Gracias. hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias a la maestra Marta Patricia Alcántara Paz por su apoyo. Gracias, hasta pronto.